Buenas noches, profesora. Mi nombre es Georgina Melissa Palacios Estrada y en esta oportunidad voy a presentar mi trabajo en un ensayo realizado que lleva como tema las semejanzas en los gobiernos de Augusto Leguía y Alberto Fujimori. En el Perú, en los años 1919 y 2000, dos personajes asumen el poder. Ellos marcan la trascendencia de la historia del Perú. La similitud más relevante de estos gobiernos es el periodo largo de sus mandatos. Uno de ellos es el de Augusto Leguía, llamado también el oncenio de Leguía. Esta se caracterizó porque pudo acabar con la oligarquía civilista y para ello estableció la regla de los 11 años, que consistía en el incremento del poder y del Estado, implementando un proceso de reformas populares económicas y sociales, lo cual generó un aumento económico. Y por otro lado está Fujimori, 10 años y un par de meses que duró su mandato, se presentó con el gran cambio del pueblo y buscó el apoyo económico e inversiones en Estados Unidos. Sin embargo, pese a que tuvo la aceptación del pueblo, optó por disolver el Congreso y ampliar su mandato. Cabe aclarar que ambos fueron reelegidos para lograr ese periodo de gobierno. Debido a ello, surge la siguiente controversia. ¿Consideras que los gobiernos de Augusto Leguía y Alberto Fujimori tenían similitud o tienen similitud en el aspecto político, económico y social? Bueno, por mi parte considero que ambos presidentes fueron dos figuras políticas que, aunque separadas por décadas, comparten similitudes en sus gobiernos. Ambos líderes implementaron políticas autoritarias, económicas y sociales que marcaron la historia del Perú. En este ensayo se analizarán las semejanzas entre los gobiernos de Leguía y Fujimori. A continuación resumiré las principales características de dichos gobiernos. Las semejanzas en el aspecto político entre los gobiernos de Alberto Fujimori y Augusto Leguía son varias, siendo una de las más destacadas el autoritarismo que caracterizó a ambos gobiernos. Leguía, por un lado, estableció una dictadura cívica que duró 11 años, mientras que Fujimori implementó un gobierno de corte autoritario que incluyó un cierre de Congreso y la reorganización del Poder Judicial. Ambos líderes también utilizaron tácticas muy similares para mantenerse en el poder, como la represión y la censura. Otra de las semejanzas es la perpetuación en el poder y la destrucción sistemática de otros liderazgos políticos alternativos. Además, ambos gobiernos se caracterizaron por una gran concentración de poder en manos del presidente, lo que llevó a una disminución de la participación ciudadana y la representación política. En Leguía se produjo una gran penetración de capital estadounidense en la economía de nuestro país, lo que llevó a una dependencia económica del Perú respecto a Estados Unidos. De manera muy similar, Fujimori también implementó políticas de ajuste estructural y privatización de empresas estatales, lo que también favoreció la entrada del capital extranjero en la economía peruana. Ambos gobiernos también se caracterizaron por una gran desigualdad y exclusión social. Otra semejanza que puedo mencionar es el uso de endeudamiento externo para financiar proyectos de desarrollo. Durante el gobierno de Leguía se produjo un aumento significativo de la deuda externa peruana, lo que llevó esto a una crisis económica en la década de 1930. Y por otra parte, Fujimori también recurrió al endeudamiento externo para financiar proyectos de desarrollo, y lo que produjo un aumento de la deuda externa peruana en la década de 1990. En las semejanzas en el aspecto social entre los gobiernos de Alberto Fujimori y Augusto Leguía son diversas, siendo una de las más destacadas la violación de los derechos humanos. Durante el gobierno de Fujimori se produjeron graves violaciones hacia los derechos de los seres humanos, incluyendo el asesinato de civiles y la desaparición de personas en ese entonces. De manera también muy similar, durante el gobierno de Leguía se produjeron violaciones hacia los derechos de los seres humanos, incluyendo la represión de los movimientos laborales y la persecución de los opositores políticos. Otra semejanza que se puede mencionar es la exclusión social y económica. Fujimori implementó políticas de ajuste económico que afectaron gravemente a los sectores más pobres de la población peruana. De manera también similar, durante el gobierno de Leguía se produjo una concentración de la riqueza en manos de una élite económica y política, lo que llevó a una exclusión social y económica de los sectores más vulnerables, más pobres de la población. Finalmente, ambos gobiernos se caracterizaron por una falta de participación ciudadana y representación política, ya que durante el gobierno de Fujimori y Leguía se produjo una gran disminución de la participación de los
peruanos y la representación política, en lo que conlleva la falta de legitimidad y representatividad del gobierno. Después de haber analizado los gobiernos de Alberto Fujimori y Augusto Leguía, puedo concluir que ambos gobiernos comparten similitudes tanto en el autoritarismo, concentración de poder, dependencia económica y exclusión social. Ambos líderes implementaron políticas que marcaron la historia de nuestro país y que tuvieron un impacto significativo en la sociedad peruana. Es importante recordar que la historia se repite y que es fundamental aprender de los errores del pasado para así construir un futuro mejor. Bueno, eso fue todo y muchas gracias por su atención.